Buenos días, queridos estudiantes. Continuamos con la unidad 1, el tema número 2, los pueblos originarios de Norteamérica. Si bien en el anterior tema vimos el escenario geográfico de América, el relieve, las ecorregiones, ahora vamos a ver qué pueblos se ubicaban en Norteamérica, en esas diferentes ecorregiones. Los pueblos originarios de Norteamérica ocuparon distintos espacios, ¿no? Pocos de ellos desarrollaron prácticas agrícolas y la mayoría se mantuvieron como nómadas, es decir, que eran cazadores, recolectores. Posterior, cuando llegaron los ingleses y los franceses, descubren, conquistan y colonizan tierras nuevas, muchos de estos pueblos de esta región indígenas fueron exterminados. Pueblos del Ártico y del Subártico. En las tierras heladas del norte de Canadá y de Alaska, costa suroeste de Groenlandia, se asentaron grupos adaptados a las bajas temperaturas que se dedicaron a la pesca y a la caza. El clima era bastante frío, polar. Y aquí tenemos algunos que eran los inuits, antes eran llamados los esquimales. Ellos se basaban en la práctica de la pesca y la caza. Los inus o nastapis, también, que son uno de los 30 grupos del subártico ubicados en la península del Labrador, que se dedicaban a la caza. Los pueblos de la costa oriental fueron los primeros en sufrir la invasión europea, lo que en varios casos ocasionó su extinción y desaparecieron, ¿no? Entre ellos están los cherokees y los seminolas. Estos se convirtieron en colonos ingleses y asimilaron varios elementos de esta cultura. Otro, la Confederación Iroquesa, estaba conformado por 5 pueblos de esta familia lingüística, los cuales participaron activamente en la guerra entre ingleses y franceses en el siglo XVIII. Y acá vemos un poco de la ubicación de estos pueblos en la costa oriental de Norteamérica. Pueblos de la llanura central. La llanura del río Mississippi, ¿no?, que se encuentra por acá el río Mississippi y sus afluentes, fue poblada de forma temprana por varios grupos originarios. Entre ellos tenemos a los Sioux y a los Dakotas. En el año 1800 habitaban la región y había más de 40 tribus en él. ¿Qué vivían de qué? De la caza, eran expertos jinetes, igual que otros grupos, enfrentaron al gobierno de Estados Unidos y fueron derrotados. Pueblos de la costa occidental, aquí podemos observar dónde se ubicaban. En California específicamente se asentaron cerca de 50 pueblos, los mojaves y los mandidúes, y que vivían de la pesca y la recolección. Muchos de ellos fueron obligados a entrar a las misiones españolas, y a mediados del siglo XIX fueron casi aniquilados por los aventureros que emigraron hacia el oeste, en el proceso conocido como Fiebre de Oro. Los pueblos del desierto norteamericano. La región, ubicada entre los actuales territorios de Nevada y Nuevo México, en el sur de Estados Unidos, fue poblada por diversos grupos como los apaches y los navajos, al norte y los anasasis, después llamados pueblos. Al sur los primeros eran cazadores, ¿no?, los apaches y los navajos, y los segundos, al norte los anasasis, se dedicaban a la agricultura. Algunos de estos pueblos fueron sometidos, por lo que los españoles y crearon sus misiones, cuando sus territorios fueron anexados o unidos a Estados Unidos en el siglo XIX. Y aquí podemos ubicar a los pueblos del norte, a los anasasis, ¿no? Muchas gracias por su atención, queridos estudiantes.